Buenas tardes, el día de hoy en Ciudadanos Informados ahorita hablaremos un poco sobre lavado de dinero. Y para dar una introducción a esto, hablaremos un poquito sobre el artículo 17 que nos platica sobre cuáles son las actividades que son consideradas vulnerables al lavado de dinero en México. Entre las actividades que son consideradas como susceptibles de lavado de dinero en México se encuentran lo que son juegos y sorteos, lo que es tarjetas de servicio y crédito, como aquí se mira, tarjetas de prepago, tarjetas de devolución y recompensas, cheques de viajero, mutuo préstamo o crédito, blindaje de vehículos, inmuebles, venta de metales y joyas, obras de arte, vehículos, traslado de valores, servicios profesionales, fe pública, donativos, comercio exterior y arrendamientos de inmuebles. Lo que debe quedar destacado aquí y que ustedes al tomar un curso de lavado de dinero les debe despertar inmediatamente la atención es la siguiente. ¿Por qué las autoridades mexicanas no consideran el espectáculo público como susceptible de lavado de dinero? El espectáculo público es la forma más fácil de lavar dinero, pues básicamente solo se necesita, primero que nada, es una actividad altamente de efectivo, ya que la mayoría de los boletos de conciertos se pagan en efectivo en la entrada, ¿no? en el boletaje. Y segunda, es una actividad que es muy fácil de ahora sí que simular un ingreso, ya que se pueden regalar boletos que en este caso algunos son conocidos con cortesías, pero inclusive no regalar cortesías sino los boletos de 500, 1000 pesos, etcétera, a distintas personas con el motivo de llenar las plazas multitudinarias y fingir ingresos. En un solo día un concierto puede generar ingresos mayores a $1 millón. Estamos hablando de 20 millones de pesos en una sola noche. Entonces es lo que se llama actividad intensa de efectivo, ¿no? Y por lo tanto llama la atención que en México, así como vemos en este magnífico listado que está aquí a la vuelta, tienen juegos y sorteos, consideran traslado de valores, el arrendamiento de inmuebles, el comercio exterior, donativos, fe pública, pero en ninguna parte se menciona espectáculos públicos. A lo que nos referimos es a conciertos masivos. Y vamos a encontrar la respuesta más adelante de por qué este motivo en México, que debería llamar la atención de cualquier especialista en lavado de dinero. El término lavado de dinero se dio en Estados Unidos de América en la década de los 20 y nos recuerda más que nada a Al Capone, a Charles Lucky Luciano y Meyer Lansky. Se les ocurrió adquirir un grupo de lavanderías con el fin de contar con un negocio legal para justificar sus ganancias provenientes de otras actividades ilícitas como el tráfico de alcohol, la venta de drogas, la prostitución. La idea era simple: mezclar ganancias monetarias derivadas de sus actividades criminales con los fondos provenientes aparentemente de las lavanderías. En la actualidad, la Secretaría de Hacienda estima el lavado de dinero en México en $10,000 millones al año, lo que representa 3.6% del Producto Interno Bruto del país, lo cual me parece un número demasiado conservador. Realmente, muy posiblemente este porcentaje sea mucho mayor. Lo que sí llama la atención aquí cuando se habla de lavado de dinero, sus orígenes en los años de Al Capone. Bueno, si nosotros recordamos 1920 y recordamos más que nada los tiempos del Capone, lo primero que se nos vienen son los pares, donde se prostituían chicas y donde había baile, música, alcohol y gambling, ¿no? También apuestas dentro de las instalaciones. Y desde luego está presente siempre la chica cantando, que era el espectáculo público. Entonces, por lo tanto, seguimos cuestionándonos por qué las autoridades mexicanas no consideran el lavado de dinero como susceptible de ser una actividad muy vulnerable en México, lo que viene siendo el espectáculo público, el realizar conciertos multitudinarios. A ver,
En México el lavado de dinero se identifica con operaciones con recursos de procedencia ilícita, y este delito, conforme con el Código Penal Federal, será cuando el que por sí o sin otra persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiere, enajene, administre, custodie, cambie, deposite en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza con conocimiento que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino, propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. Vamos a saltear estos slides y vamos a hablar ahora un poquito de lo que es seguridad nacional. La seguridad nacional son las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conllevan a la protección de la nación mexicana frente a amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de instituciones democráticas del gobierno, y la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Entonces, la seguridad nacional es la protección de la nación mexicana, de sus instituciones democráticas de gobierno, y la preservación de la democracia y mantenimiento de las unidad de la federación, ¿no? Amenazas a la seguridad nacional son actos tendentes a consumir espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición de la patria, genocidio en contra de los estados mexicanos, y todo acto de financiamiento y de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas. Eso es en el artículo 10 de lo que se considera amenazas a la seguridad nacional: todo acto de financiamiento de organizaciones terroristas. Entonces, aquí seguimos con el punto de por qué algunas organizaciones criminales mexicanas que cometen actos terroristas y que se les conoce como narcoterrorismo, no son consideradas aún como organizaciones terroristas, y por lo tanto no son consideradas un problema o una amenaza a la seguridad nacional del país, cuando claramente sí lo son. Ahora vamos a platicar un poquito sobre lo que es esconder activos. Una introducción. No quisiera tener que decirlo, pero me están obligando. O las que haces. Repartir sobres o que haces. Ocultar dinero negro o que haces. Engañar a Hacienda. O que haces. Cuéntame lo que haces. Y te diré quién eres. Pues, ¿qué estás haciendo? Ocultando dinero derivado de lavado de dinero, ocultando dinero, activos, actividades oscuras de lavado de dinero, ¿no? Bien, seguimos hablando de Rajoy, aunque cambiamos de tema. En la misma entrevista esta mañana en Onda Cero, el presidente también ha hablado de corrupción. Así respondía a la pregunta sobre la presunta contabilidad B del PP, cuando Carlos Herrera le proponía el ejercicio de tratar de responder. Aquí se le pregunta a Rajoy, que es el presidente de España, que si lleva una doble contabilidad. En los próximos minutos haga una introspección a su partido, al Partido Popular. Dígame si los pagos y la financiación en B del Partido Popular, el juez Ruz lo cifra en 1,7 millones en negro por reformas de su sede, corresponden a una contabilidad B de su partido. De todo ello, ¿qué medida es responsable usted y los dirigentes del Partido Popular? Con absoluta franqueza, yo desconocía esa contabilidad B que sí es que existe. Desde luego, la contabilidad B no es del Partido Popular, sería de la persona que hizo la contabilidad B, que es el señor Bárcenas, que es el que lo ha entregado a los medios de comunicación. Él o cualquier su contador de su partido. El Partido Popular, como tal Partido Popular, no tiene contabilidad B. Desde el Partido Popular se ha repetido tanto esta idea de que la contabilidad B no era del partido, sino de Bárcenas, que podríamos pensar que el tesorero es la persona más generosa del mundo y que, por ejemplo, pagaba de su bolsillo la reforma de la serie. Pero él mismo lo desmentía.
Eso es tan absurdo como si la contabilidad fuese mía. Yo, de mi dinero, desde luego, yo no pago la obra del PP. En fin, si esa contabilidad fuese mía y el dinero que ingreso lo estoy ingresando yo porque soy yo el que lo recauda, no le pago la obra al Partido Popular, ni le entrego a la Fundación Humanismo y Democracia una cantidad para sus fines, ni me dedico a hacer obras de caridad. Me quedo con el dinero yo realmente, pero no me dedico a pagar temas relacionados con el partido. O sea que la explicación que da el Partido Popular es absurda. Yo creo que lo que falta en el Partido Popular en algunas personas no es una cuestión ya de piel, sino afecta al cerebro realmente, ¿no? Efectivamente es absurdo. Se iba a quitar Bárcenas de esquiar en los Alpes para pagar unas obras. En cualquier caso, volviendo a la respuesta de Mariano Rajoy sobre la contabilidad B de su partido, quiero que prestéis atención a un detalle. Como todos sabéis, Mariano Rajoy reacciona de manera un tanto peculiar cuando le preguntan sobre temas delicados. Al mismo tiempo que hace una tajante afirmación, guiña, sembrándonos de dudas sobre la veracidad de la misma. Volvamos a ver cómo contestaba el asunto de la contabilidad B. Como tal, Partido Popular no tiene contabilidad B, es decir... Miren sus ojos. Cuando le preguntan si estaba manejando, si el presidente Rajoy estaba escondiendo la utilización de fondos ilícitos por parte del Partido Popular en España con motivo de ahora sí que financiar actividades políticas con una contabilidad B, o sea, una contabilidad alternativa completamente distinta a la que presentaban a las autoridades electorales, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito sobre lo que es esconder activos. Esconder activos es una tradición antigua ampliamente utilizada desde las personas que han entendido el concepto de riqueza, también han entendido la necesidad o el deseo de esconder su propia riqueza del alcance de otros, de las autoridades, de Hacienda, ahora sí que de los robadineros, de los rateros, de los vecinos y de sus esposas cuando se piensan divorciar, ¿no? Algunos lugares utilizados para esconder activos son desde los tapetes de una casa, cuevas, bloques sueltos en paredes, huecos en árboles, orificios en el suelo. Han proveído rudimentarias maneras para esconder posesiones valiosas durante siglos. El esconder activos es mucho más sofisticado hoy en día, frecuentemente involucrando inversiones, bancos, complejas transacciones financieras internacionales. Los investigadores deben comprender cómo los activos son escondidos y los fondos son lavados y pretendemos estar al día con los criminales que cometen este tipo de actividad. Demanda de secreto. El esconder activos y el lavado de dinero está asociado con las operaciones de la economía informal que puede ser definida como ¿qué es la economía informal, ¿no? Un grupo de transacciones clandestinas que crean valor financiero, pero que son conducidas con la intención de evadir algo, primordialmente el pago de impuestos, revelación de mordidas, evadir la regulación gubernamental o persecución criminal. O sea, es una forma de buscar hacer dinero, pero escondiéndolo del fisco con motivo de no declarar ese dinero. Eso es lo que consideramos como la economía informal. Introducción. Aquellos que esconden activos y lavados de dinero operan dentro de la economía informal con el gol de evadir sus obligaciones legales o sociales. Esta forma de actividad ilegal es llevada a cabo generalmente con uno de los siguientes objetivos en mente. Entonces, los que esconden activos o dinero o lavadores de dinero operan dentro de la economía informal con el gol de evadir sus obligaciones legales o sociales, es decir, buscan evadir impuestos, evadir responsabilidades personales o esconder actividades ilegales. La evasión de impuestos entonces puede ser definida como una forma ilegal de escapar el pago de impuestos mediante la subdeclaración de ingresos o mediante la sobredeclaración de deducciones de impuestos y exenciones, ya que si tú sobredeclaras deducciones de impuestos, pues por lo tanto no vas a pagar impuestos, por lo tanto no vas a ser revisado con mayor escrutinio público tus finanzas, ¿no? La evasión de impuestos es probablemente la más común de los motivadores para esconder ingresos. Las altas cargas impositivas de impuestos ayudan a incentivar a algunas personas a intentar evadir sus obligaciones de pago de impuestos al esconder parte de sus ganancias, ya que las tasas que se pagan de impuestos en muchos países son del 35% de tus ganancias. Entonces si es el 35% de tus ganancias, pues tienes casi el 35% de motivación para tratar de evadir impuestos o encontrar una forma de pagar menos impuestos del fisco.
Es decir, que existe un retorno sobre tu inversión. En un sistema que impone impuestos por arriba del 30%, un invasor de impuestos se da ante la posibilidad de tener un retorno en su habilidad de evadir en un porcentaje equiparablemente a esta tasa. Eso es lo que estamos platicando. Pues si tienes que pagar impuestos por 30-35%, pues, y tienes una forma de evadir este pago de impuestos, pues tu retorno de inversión va a ser ese 35% si lo logras, ¿no? Es bastante motivador. Entonces, aquí tenemos que en México, como en muchas partes del mundo, hay empresarios de la economía informal que tienen tanto dinero que ya no cabe y ya no lo pueden esconder en sus casas, como el chinito que tenía cientos de millones de dólares en su hogar y que pues hasta los ratones se lo comían y no había forma de cómo esconderlo, y para ello necesitas todo un esquema de lavado de dinero, todo un equipo financiero para hacer de tus ganancias sean escondidas y transparentes ante la Hacienda para que no levantar sospechas. En ese caso tenemos, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a unos agentes de Florida que fueron los primeros que tuvieron algún caso en contra de Pablo Escobar, antes de que Pablo Escobar fuera reconocido como un narcotraficante importante de Colombia. Lo primero que les empezó a llamar la atención de las autoridades de Estados Unidos fue que estaba asegurando caballos de carreras, y estos caballos morían, o es decir, eran asesinados, en pocas palabras, con motivo de cobrar los seguros. ¿Por qué cobrar los seguros? Porque cobrar el seguro representaba una ganancia que era declarable ante Hacienda, que era una forma de transparentar ingresos que no se tenían. Entonces lo que hacía era que aseguraba caballos de carrera por cantidades exorbitantes y cobraba el seguro por esas cantidades exorbitantes al causarle un daño físico a los caballos, ¿no? Entonces les empezó a llamar la atención esta situación de Pablo Escobar, hasta que las autoridades se dieron cuenta pues, de que posteriormente que era uno de los principales productores de cocaína en Colombia. Y tuve la oportunidad de platicar, de hecho, con una pareja de policías que fueron los que lo estaban investigando por primera vez en San Diego. Evadiendo responsabilidades personales. El esconder activos es muy común entre personas que buscan evadir responsabilidades hacia un tercero. Por ejemplo, puede ser simplemente un esposo que se acaba de divorciar de su señora y por lo tanto debe de mantener en secreto todos sus ingresos porque teme que en un divorcio vaya a perder la mitad de su fortuna. Finalmente, activos podrían ser escondidos para evadir el pago de una responsabilidad civil o judicial, o fraudulentamente reducir los activos de sujetos en un proceso de divorcio, ¿no? Que era lo que estaba comentando yo ahorita. Encubriendo una actividad ilegal. La actividad de economía informal es vastamente utilizada por los criminales para facilitar actividades ilícitas o para encubrir ganancias ilícitas. Las siguientes son ejemplos de actividades ilegales que tienden a estar ampliamente ligadas al encubrimiento de fondos ilícitos. Pues como ya lo habíamos mencionado, está el lavado de dinero, la corrupción y mordidas y dinero secreto, y el fraude. Entonces, ¿quiénes son? Pues principalmente los que encubren actividades ilegales, los que lavan dinero, los que reciben dinero por corrupción, por pago de mordidas y dinero secreto, y aquellos que cometen fraude y que de repente se ven que tienen dinero que les llega a las manos de la nada después de cometer un crimen, ¿no? Como ya hemos comentado, el lavado de dinero tiene su origen en la simpatía de Lucky Luciano y Al Capone al poner las primeras lavanderías, con la cual en vez de lavar ropa se buscaba lavar dinero, ¿no? Simular que se generaba ingresos por lavar ropa, cuando en realidad simplemente se estaba buscando un negocio intensivo de dinero con motivo de simular que se tenían ingresos por lavar ropa, cuando en realidad era por otras actividades ilegales, ¿no? El propósito de una operación de lavado de dinero es tomar recursos resultado de actividades ilegales, tal como el narcotráfico, y disfrazar su existencia, fuente de aplicación de esos recursos,
para que dicho ingreso parezca proceder de una fuente legítima. En corto, dinero sucio se hace ver como limpio. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El dinero sucio se lava y se convierte en dinero limpio. Aquí lo que vemos en esta gráfica es que el crimen paga. O sea, realmente el crimen, o sea, paga en el mundo, ya que tenemos, por ejemplo, ejemplos aquí en Inglaterra del 99% del dinero generado por crimen nunca es detectado por las autoridades, solo el 0.1%, ni siquiera el 1%. A nivel global es solo el 0.2%, solo el 99.8% del 100% del dinero no es rastreado por las autoridades. En Canadá el porcentaje es 0.56%, en Australia es 1.28%, que es mucho más alto. Fíjense. En Estados Unidos el 1.3% es detectado, en la Unión Europea el 2.2% y en Nueva Zelanda el 3.3%. Son las ganancias del crimen que son confiscadas por las autoridades. Estos porcentajes de los porcentajes de acá abajo, el 0.1%, el 0.2%, el 0.56%, el 1%, el 1%, el 2.2%, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que nos deja, lo que nos dice esto? Pues lo que nos dice es que el crimen paga. O sea, verdaderamente es un porcentaje súper mínimo del dinero robado o producto de crimen que es realmente detectado por las autoridades. Es una cantidad, estamos viendo en Inglaterra solo el 0.1%. Eso quiere decir que por ejemplo, se puede detectar un crimen de que alguien mató a una persona y este porcentaje de personas detenidas que cometen un crimen en estos países es mucho más alto, ¿no? Será casi el 80% que sí es detenido, o 90%. Más sin embargo, el dinero procedente de actividades ilícitas es un porcentaje muy ínfimo que es realmente confiscado por las autoridades. Quiere decir que probablemente si cometes un crimen financiero tienes una altísima posibilidad de quedarte con el dinero que termines tú en la cárcel. Un esquema típico de lavado de dinero pues es que vamos a buscar, es lo que se llama colocación. Después este dinero, los sucios, se integra al sistema financiero, a los bancos, en muchos casos, a las casas de cambio, etc. Y después se integra de nuevo al sistema financiero a empresas legales. Y de ahí pues lo que sea adquisición de activos, bienes, inversiones financieras, inversiones comerciales e industriales. Y así es como este dinero termina limpio después de por pasar sobre colocarse en el sistema financiero y utilizarse varias capas de protección, ahora sí que hacerlo más difícil de que las autoridades lo puedan detectar como un dinero que es ilícito. Pero regularmente levanta sospechas cuando tú depositas más de $10,000 en una cuenta bancaria. Entonces estamos hablando que estas capas deben ser menores a $10,000 cada uno para no llamar la atención de las autoridades. Y después esto se transfiere por una serie de cientos de transferencias para revolver a las autoridades de dónde procede este dinero, y finalmente se integra a inversiones industriales, inversiones financieras, adquisiciones de activos, con lo cual el dinero ya queda perfectamente lavado, ¿no? Y limpio. Para esto se utiliza mucho lo que son conocidos como pitufos, que son estas personas que van y hacen estos pequeños depósitos por cantidades pequeñas. Es todo un ejército de personas que son utilizadas para hacer miles de depósitos en bancos por motivo de no llamar la atención de las autoridades. Muchas veces se hace en colusión con ejecutivos de banco, de tal forma que no llama la atención realmente en el mismo banco que una persona acuda a distintas sucursales a realizar depósitos pequeños, y
y finalmente, a final de cuentas, estos ejecutivos de banco que están coludidos, pues hacen que la matriz de los bancos no llamen tampoco la atención, les llamen la atención, ¿no?, estos tipos de actividades. Esos son los tipos de actividades que mayormente son utilizadas para lavar dinero, y por lo tanto son consideradas como actividades vulnerables por parte de las autoridades mexicanas. Ya lo vimos, que es el desarrollo inmobiliario, los juegos y sorteos, o sea, los casinos, por ejemplo, las tarjetas de prepago y cupones, tarjetas de devolución, cheques de viajero, inmuebles, renta de inmuebles, obras de arte, vehículos, traslado, custodia de valores, servicios profesionales, que pueden ser, por ejemplo, honorarios falsos, cobrar honorarios de despachos de abogados o de contadores que son falsos ahora sí que por estudios falsos, ¿no? Por trabajos falsos. Donativos. Se utilizan mucho asociaciones civiles para lavar en México, inclusive universidades para lavar dinero, fingiendo que se recibían donativos, etc. Cuando era muy poco transparentes estos donativos. Y aquí volvemos a levantar y a cuestionar, hacer la cuestión por qué el espectáculo público, por qué los conciertos, por qué las obras de teatro en México no son consideradas como actividades vulnerables al lavado de dinero, cuando es por todo sabido que cuántas veces no nos ofrecen boletos gratis para ingresar a conciertos de personalidades que cuestan mucho, normalmente un concierto de ellos, no sé decir nombres, pero artistas de gran renombre. Y cuando sabemos perfectamente bien que muchos de los principales cantantes en México han sido asesinados por miembros del narcotráfico. Entonces llama la cuestión de por qué esa actividad no está enlistada como las actividades vulnerables por la Secretaría de Hacienda de México, ni siquiera la considera una actividad vulnerable al lavado de dinero. Y pues la respuesta es simple. Aquí tenemos el índice de los países con mayor índice de lavado de dinero, y de 146 países México se encuentra en el número 84, que está más o menos por ahí está. Ahí está. El número 84 estaba en México. ¿Cómo estarán los demás? Ahora sí que no se puede uno decir. Iniciamos la información con este escándalo que se ha desatado en torno a presuntas operaciones ilegales del banco conocido como HSBC, que se llama Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Este día, el jefe del departamento de control de este banco, HSBC, David Bakley, anunció su dimisión ante un subcomité del Senado estadounidense tras conocerse que la entidad contribuyó a operaciones de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismo. Por lo pronto, el expresidente de HSBC en nuestro país, Paul Thurston, dijo que el banco decidió cerrar sucursales en zonas de alto riesgo y en toda la República Mexicana, en donde se considere que se habían lavado millones de dólares. Al comparecer ante el Comité de Investigaciones Permanentes del Senado de los Estados Unidos, Thurston explicó que además de cerrar sucursales en México, se cancelaron alrededor por lo menos de 50,000 cuentas en las Islas Caimán, que ustedes saben que es un paraíso fiscal, para tener control de la situación. Según la investigación del comité, la filial mexicana de HSBC expuso al sistema financiero de los Estados Unidos a un alto riesgo de lavado de dinero al exportar hasta 4,000 millones de dólares en efectivo desde México. Así es, señores. Pues este lavado de dinero por parte de HSBC en México duró bastantes años y principalmente estaban lavando dinero, ahora sí que de grupos terroristas, incluyendo el cartel de Sinaloa, de actividades de grupos criminales, crimen organizado. Y aquí es donde uno se cuestiona, bueno, qué era lo que estaba sucediendo en México, ¿no? Porque mientras se estaba manteniendo una guerra del narcotráfico, a la vez estaba lavando dinero de una forma altamente efectiva con el contubernio de funcionarios de HSBC en México, de los cuales no se detuvo a ni un solo ejecutivo
bajo la acusación de haber aperturado estas miles de cuentas en las Islas Caimanes y de haber transferido miles de millones de dólares a Estados Unidos producto de lavado de dinero. El informe del Senado, pues sí trabajamos de manera muy sistemática con el gobierno de los Estados Unidos y aquí era cuando se le informaba al entonces secretario de Gobernación sobre esta cuestión por parte del Congreso de Estados Unidos, que habían detectado esta operación ilícita e inusual por parte de HSBC México, y así respondió nuestro secretario de Gobernación. El informe del Senado, pues sí trabajamos de manera muy sistemática con el gobierno de los Estados Unidos y precisamente por eso nos llama mucho la atención que un grupo parlamentario veamos su lenguaje de los Estados corporal Unidos de manera unilateral presente un informe que, con toda franqueza, ya lo hemos dicho, no tiene sustento en los hechos. No tiene sustento en los hechos y voltea hacia abajo. Categóricamente. Pero evidentemente que corresponde a las autoridades ministeriales o de inteligencia financiera o de combate al lavado de dinero el evaluar la información ahí vertida y, en su caso, por supuesto, actuar en consecuencia. Pues decía que no sabía él, ¿no? Que él no sabía nada y que negaba categóricamente que existiera este lavado de dinero. Bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia. Bueno, un segundo punto que debemos de ver es que la corrupción y mordidas y dinero secreto, el uso de dinero secreto es utilizado extensivamente para pagar mordidas y corrupción. Pagos oficiales de gobierno o socios de negocio deben ser mantenidos como confidenciales de forma de mantener oculta la influencia ilegal que está siendo comprada al pagar una mordida o al otorgar una maleta de dinero a un empresario, a un funcionario de gobierno. Deben de ser pagadas a fondos especiales encubiertos, como el pago de honorarios a agentes y distribuidos mediante terceras personas para encubrir la identidad del que paga dicha mordida, ¿no? En México, 10% del PIB se pierde por corrupción. El presidente nacional de Coparmex señaló que es mucho mayor el recorte presupuestal. Al recorte presupuestal afirma Gustavo Díaz Walter que se debe recortar la burocracia exagerada e ineficiente, ¿no? Pero dice que el 10% del PIB se pierde por corrupción. Entonces estamos hablando que ese producto de corrupción, ese 10% del PIB, pues anualmente se tiene que lavar. Se tiene que lavar porque estos funcionarios tienen que fingir que este dinero proviene de algún recurso ilícito. A quien en realidad estoy buscando, guiño, es al señor Soborno, guiño, guiño. El señor Soborno, guiño, guiño. Muy buenas noches. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, más una casa que no podía pagar con su sueldo de funcionario normal su esposo ni ella, ¿no? Que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Nunca he recibido dinero negro. Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. Lo que dicen los medios no es cierto, salvo algunas cosas que publicaron los medios de comunicación, salvo algunas cositas como que el dinero está lavado, ¿no? Entonces ya vimos que algunas de las formas, algunas causas de lavado de dinero en México pues son la corrupción, que representa el 10% del PIB de forma anual. Los fraudes, hay una gran cantidad de esquemas que caen bajo la denominación de fraude, que van desde el robo de activos financieros hasta complicados esquemas de inversión, pero en todos los casos los fondos ilegales que resultan de estos crímenes deben permanecer escondidos con motivo de evadir la justicia y por lo tanto deben de pasar por un proceso de lavado de dinero con tal de que las personas que cometen los fraudes o las personas que cometen corrupción, este dinero pueda terminar de nuevo ser utilizado por ellos sin que tenga problemas con las autoridades fiscales, ¿no? Esto es lo que conocemos como un esquema piramidal o un sistema Ponzi. El fraude, que surge de la racionalización, de una presión y de una oportunidad. Una presión por financiera, que a lo mejor tenemos falta de dinero en nuestra casa y necesitamos de dinero. Entonces racionalizamos en nuestra mente que pues bueno, no es que yo necesite robar, sino que básicamente pues necesito pagar la medicina de mi familiar. Entonces por lo tanto se me está presentando una oportunidad y por lo tanto voy a cometer un fraude, ¿no? Esa es la mentalidad, el triangular del fraude.
de Donald R. Cressy, que explica el por qué una persona comete un fraude. Es porque tiene una presión, o sea, una motivación o incentivo para cometer fraude. Racionaliza, es decir, justifica sus acciones deshonestas, y se le presenta una oportunidad. Tiene el conocimiento y la habilidad para desarrollar un fraude, ¿no? Y es por esto que lo realiza, porque piensa que lo puede hacer sin ser descubierto. También está lo que son operaciones de iniciados, que se refiere a tener información privilegiada que te permite cometer un fraude. Sobre todo esto se va en caso de inversionistas, ¿no? Y pues el lavado de dinero incluye muchas causales, pero principalmente también muchos crímenes, muchas organizaciones criminales y sobre todo organizaciones terroristas financian sus actividades por medio de lavado de dinero, ya que financian en sí sus actividades por actividades criminales, como puede ser narcotráfico, como puede ser secuestro de personas, y por lo tanto, con motivo de poder utilizar estos fondos, necesitan transferirlos de un país a otro, a donde está el país con el cual tienen problema y le quieren causar algún problema terrorista, y por lo tanto necesitan lavar este dinero aprovechando el sistema financiero utilizado por los criminales. Bueno, pues esto es todo por hoy. Y pues aquí estoy de regreso. Entonces, en cuanto a la pregunta que tenían ustedes, que se podrían estar realizando de por qué el espectáculo público no es considerado una actividad vulnerable para el lavado de dinero en México, pues la principal razón y la principal respuesta a esto es que los partidos políticos están exentos de pagar impuestos cuando organizan conciertos masivos en México, y teatro, y así como festivales como pudieran ser las fiestas del sol, ese tipo de actividades. Entonces, por lo tanto, esto representa una gran oportunidad para el sistema político mexicano, para no tener mucha supervisión en realizar estas actividades. Y como estamos mencionando, es muy sencillo lavar dinero por medio de un concierto público, sobre todo cuando se hace boletaje electrónico, y que no está contemplado el boletaje electrónico en muchas de las legislaciones estatales. No contemplan reglas específicas para mantener seguros los sistemas de cuando se venden boletos por medio de sistemas electrónicos, o sea, por internet o computadoras, etc. Entonces, esto facilita de una forma excelente para el que busca lavar dinero. Presentan grandes oportunidades, y es un vínculo peligroso que existe entre una posible fuente o actividad vulnerable de lavado de dinero que está ampliamente ligada al sistema político mexicano. Entonces, en alguna otra ocasión hablaremos más al respecto. Y pues si ustedes se presentan ante una conferencia de lavado de dinero y les presentan el listado de actividades susceptibles al lavado de dinero que tiene contemplada la Secretaría de Hacienda, la principal pregunta que deberían de hacerse es: ¿por qué el espectáculo público, por qué los conciertos, por qué las obras de teatro no son consideradas actividades vulnerables al lavado de dinero en este país? Bueno, eso es todo por hoy. Somos Ciudadanos Informados Auditan. Por favor, síganos en nuestras páginas de Facebook, Ciudadanos Informados Auditan. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias.